Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Bueno, el día de ayer, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que ha implicado a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, con el asesinato del rector Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien murió en la finca donde se reuniría con Ismael El Mayo Zambada. Además, confirmó que funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa manipularon la escena del crimen y simularon supuesto asalto contra Cuen Ojeda en una gasolinera, como ha sido público. La Fiscalía General de la República acreditó responsabilidades penales y administrativas en contra de policías, ministerios públicos, peritos y personal de la Fiscalía de Sinaloa, pero no ha conseguido las órdenes de aprehensión en su contra por la intervención de un juez federal con sede en Culiacán o la no intervención. En este comunicado, la Fiscalía General de la República asegura que logró un avance sustancial en la investigación del secuestro de Ismael Zambada, el homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda, así como el plagio y desaparición de Rodolfo Chaides, jefe de seguridad de El Mayo, donde está implicado directamente Joaquín Guzmán López. En esta finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios semáticos que han sido determinados con toda precisión por las unidades periciales federales que corresponden al exrector de la UAS, lo cual ratifica la información previamente obtenida de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden, al tiempo que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia FGR. Asimismo, en la batea del vehículo que se utilizó en el montaje de la gasolinera se encontró sangre humana que corresponde a Rodolfo C., actualmente desaparecido y que fue referido por el integrante del equipo de seguridad como integrante del equipo de seguridad de Ismael Zambada. Según la información, pues que ha presentado la Fiscalía General de la República. Esta mañana también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se le preguntó al respecto. Simplemente dijo, le corresponde a la Fiscalía General de la República, ellos también, con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hace esta investigación, hacen este hallazgo y de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones. Hay autonomía y tienen que seguirla haciendo. Por otro lado, sigue la petición al gobierno de Estados Unidos, dijo la presidenta Sheinbaum, para que se informe cómo fue esta detención. Esa solicitud sigue. También refirió que se ha tenido contacto con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, después de esta información, como con los 31 gobernadores de México, dijo, y la jefa de gobierno, son temas institucionales que se llevan a cabo, pero validó pues la autonomía de la Fiscalía General de la República. Así las cosas, Javier. Han pasado pues ya semanas de esto y pues el caso sigue todavía con muchas novedades, ¿no? Demasiadas novedades, algunas de ellas ya no tan sorpresivas. Hay que recordar que este asunto, que cuando se da a conocer que surgen muchas dudas sobre la forma como había perdido la vida Héctor Melesio Cuen, ex rector de la universidad y además diputado federal electo, surgieron para muchas 3 dudas. meses, ¿no? Casi ya. Así es. Casi 3 meses. Mucha fue el día 25 de julio pasado. Bueno, se supo en la tarde de que Ismael Zambada había sido detenido en los Estados Unidos procedente de un avión que inicialmente se había dicho que había salido de Hermosillo, Sonora, y pues es detenido en los Estados Unidos. Después el gobernador de Sonora sale a aclarar que de ahí no había salido el avión, y después se conoce que el avión había salido de aquí de Culiacán, muy cerca de Culiacancito. Y bueno, ante las especulaciones y las versiones que se dieron de cómo llegó Héctor Melesio Cuen, primero inicialmente se había dicho que había llegado herido y que en la clínica SEMSI pues había sido recibido, y que poco después se notificó su muerte. Después ya salieron a declarar
de que él ya había llegado muerto a esta clínica. Y después se pide que se divulgue el video donde supuestamente habían sucedido los hechos, que se había tratado de un intento de despojo violento de su camioneta. Él venía supuestamente con otro joven que venía conduciendo, y la gente que vimos el video despertó muchas sospechas. Sí. No se escuchan disparos, y además hay personas ahí, sobre todo el despachador y otras personas, que en los supuesto disparo, que nomás parece ser que como que se escuchó uno, no vemos que se mueva nadie. O sea, no vemos que haya gente asustada por el impacto de bala, y sí llama mucho la atención esto. Y además hacia lo lejos se ve los estrobos de una patrulla, que no se ve que se regrese si hubiera. Y sí vemos que salen dos jóvenes en una motocicleta que habían llegado. Y bueno, todo esto entró bastantes dudas. Y estas dudas se hicieron, que incluso el propio gobernador había dicho que había solicitado a la Fiscalía General de la República pues que trajera el caso para quitar todas estas sospechas y suspicacias que se habían suscitado sobre todo esto que había supuestamente sucedido, y que dio a conocer la entonces fiscal Sara Bruno. Después hay que recordar que salió un comunicado donde hace una serie de observaciones en la Fiscalía General de la República y echa abajo la versión o la hipótesis de la Fiscalía de que se trató de un supuesto despojo de la camioneta. Hoy lo que sabemos es que fue todo montaje. La pregunta es, ¿quién ordenó este montaje? Y por lo que vemos y por lo que dice la Fiscalía General de la República, hay mucha gente implicada. Hay desde los agentes de investigación que tuvieron a su cargo iniciar esta investigación sobre la muerte de Héctor Melesio Cuen, todos los peritos, el Ministerio Público que entregó. Y bueno, pues hay que recordar que la fiscal entonces, Sara Bruna, presentó su renuncia al Congreso del Estado, el Congreso se la aprobó, y lo que no sabemos si ella está sujeta en esta investigación, ¿no? Si es parte de la investigación. Y también, bueno, a recordar que la actual fiscal y vicefiscal estaban en funciones en estos momentos. No sabemos si también pudiera verlos implicados o qué tanta responsabilidad pudieran tener, o son totalmente ajenos. Este es un golpe bastante fuerte para el gobierno de Sinaloa, porque está poniendo a nivel nacional pues que se armó toda una entramada para ocultar la verdad sobre la forma que fue asesinado Héctor Melesio. Y hay que recordar que una carta que publicó el abogado de Ismael Zambada, donde ya había adelantado que a Héctor Melesio Cuen la habían matado en el sitio donde él fue secuestrado. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, primero recordar quién es el fiscal de la Federación, ¿no? O sea, es don Alejandro Gertz Manero. Fue un ministerio público enviado en el 1976 a la Operación Cóndor. Él venía directo de órdenes del presidente López Portillo. Es alguien que conoce Sinaloa, que sabe. Fue jefe de la policía con Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de la secretario de seguridad con Vicente Fox, y es a través de Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora y compañero suyo del foxismo, donde entra al movimiento del presidente López Obrador, ¿no? Entonces, Alfonso Durazo, presidente de Morena, del Consejo Político de Morena, y bueno, son ahí cercanos, y bueno, él logra hacer y llegar a la fiscalía y estar ahí ahorita. Entonces, y como bien comenta Javier, es el gobernador del estado quien solicita a la fiscalía que atraiga el caso. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones, y aquí en la mesa lo comentábamos mucho, o sea, oye, ¿cómo llegas y disparas al copiloto si el caso es despojar la camioneta? Pues no había ahí una situación, ¿no? que explicara o que le diera razón a esto, ¿no? Entonces, y en esta parte donde ya dice la fiscalía, esto pasó en la finca y no es como se dice acá. Entonces, libre órdenes de aprehensión contra tales o cuales personas, peritos, agentes, pero en esta parte, como comenta Javier, o sea, ¿de dónde vino? O sea, las prisas, ¿quién las originó? O sea, ¿hasta dónde está en la investigación policial o en la investigación de la propia fiscalía? ¿Hasta dónde hubo quién
quién fue el que dijo, hey, háganlo así. O sea, vaya, quién fue el productor del video. Entonces, o la productora, ¿no? No sabemos. Entonces, en función de eso, la fiscalía está haciendo su trabajo, pero, por ejemplo, en defensa de los peritos y de algunos agentes, o sea, ¿por qué? Porque los peritos son científicos. O sea, es gente que sabe, que conoce, y alguien llega y les dice, hey, así. Entonces, ¿quién fue? O sea, o hasta dónde. Entonces, ahí yo creo que la fiscalía pues va a seguir haciendo su trabajo, ¿no? Así es, y llama la atención también lo que comenta en un comunicado institucional, que hay un juez federal que se ha negado, ¿no?, a integrar el caso o a emitir una órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. No se menciona quién es ese juez y si le van a fincar alguna responsabilidad también, pero adelantan que van a encontrar otro juez, Francisco. Un juez alternativo es. Sí. Entonces aquí había que averiguar por qué ese juez federal no quiso girar las órdenes de aprehensión que le estaba proponiendo la Fiscalía General de la República. Todo esto viene a enrarecer más todavía el caso de Melesio Cuen, su asesinato, el secuestro y posterior entrega de Ismael Zambada García en Estados Unidos, y no sabemos hasta a dónde va a llegar la investigación de la Fiscalía General de la República, porque en todo este caso nada más hay un sobreviviente, que era el chofer, el muchacho, el ahijado que acompañaba a Héctor Melesio Cuen, y del cual pues ya no se ha sabido nada. Me imagino que está... Aunque dicen que sí declaró ya ante la Fiscalía General de la República, bueno. ¿no? En el boletín cambió también. Cambió la declaración. Bueno, entonces creo que va a haber consecuencias, por lo pronto jurídicas, en torno a este grotesco montaje que se hizo, y cuando la propia exfiscal Sara Bruna Quiñones salió y dijo pues que todo indicaba que había sido un intento de despojo y no. El video habló por sí solo, y en eso se estaba cuando sale la carta que Ismael Zambada García pues le dice a su abogado, oye, escribe y comunica esto. A Cuen lo asesinaron ahí donde me secuestraron a mí. Y a partir de ahí, pues dijeron, caray, pero no coincide la temporalidad, etcétera, etcétera. Pero cuando sale el video, pues resulta que al final de cuentas estaba diciendo la verdad Zambada, y eso lo ratificó posteriormente la Fiscalía General de la República. ¿En qué va a terminar esto? ¿Va a haber consecuencias jurídicas contra la fiscal? ¿Quién le dio línea a la fiscal para decir todo eso? En fin, esta es una situación que ya se torna de sumo delicada. Creo que no calcularon los efectos que iba a tener, las repercusiones, la manera en que fue asesinado el rector de la UAS, Cuen Ojeda. Insisto, por lo pronto puede haber repercusiones jurídicas. No sabemos si después, si se vaya jalando el hilo, haya repercusiones políticas, pero hoy en la mañanera, cuando se le tocó el tema a la presidenta Sheinbaum, su respuesta fue bastante corta, bastante fría, pero con su rostro bastante molesto también. Así es, Francisco, y se refirió de nuevo al tema de Estados Unidos, por cierto, también. Sí, dijo que está pendiente que Estados Unidos le rinda ese informe. ¿Por qué el gobierno norteamericano, si dice que no tuvo vela en el entierro, por qué no da a conocer su informe? Porque es hora que no sabemos más quién era el piloto, etcétera. No se sabe. Pero lo que sí, que desde un principio, inmediatamente, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo, ahí no participamos nosotros. Lo descartó, ¿no? Lo descartó, pero ¿por qué no informa? Así es. Javier, ¿conclusiones? Sí, hay muchas dudas por toda esta implicación que tiene a nivel internacional por el tema del secuestro en Sinaloa de un mexicano que es llevado por la fuerza a Estados Unidos en un avión con una matrícula alterada, con un piloto que nadie lo ha identificado, cómo entró a México y cómo salió este avión con este piloto. Y si hubo personal de los Estados Unidos, funcionarios
o agentes de Estados Unidos que participaron en un secuestro, porque entonces no solamente estarían vinculados a un secuestro, sino presuntamente a un homicidio, que es el caso de Héctor Melesio Cuen, que ya está comprobado según la Fiscalía General de la República, que fue privado de la vida en el lugar donde Ismael Zambada fue secuestrado, y como él lo había dicho en una carta. Sin duda esto tiene graves implicaciones políticas para Sinaloa, bueno, porque aquí sucedieron los hechos. Hay una fiscal que tuvo que renunciar a raíz de este escándalo, cuando la Fiscalía General de la República hace un recuento y hace una serie de observaciones, 11 observaciones, en donde echa para abajo la versión o las investigaciones hechas en el fuero común sobre cómo supuestamente había sucedido el caso de Héctor Melesio Cuen, bajo el argumento de que se trató de un supuesto despojo de camioneta, aunque a nadie lograron convencer con este video que se divulgó por parte de la autoridad judicial para tratar de tranquilizar la situación, y esto le metió mucho más ruido, porque en ningún momento se aprecia que haya una agresión, sino que no hay, cuando normalmente van a despojar a alguien de un vehículo, a quien le van a apuntar es al conductor para que baje y entregue las llaves, no a la gente que va al lado de él. No se escucha claramente que hubiera disparos, no vemos movimiento de la gente aterrada por los impactos de bala. Entonces sí surgieron muchas dudas. Hoy ya se sabe también pues, que Héctor Melesio Cuen llegó muerto, y hoy también la Fiscalía lo está confirmando, que el tiempo en que perdió la vida y la hora en que se dio por parte ya de un hospital, hay mucha diferencia. Entonces todo este asunto tiene sin duda grandes implicaciones. O sea, la pregunta es, ¿quién fue el que ordenó o quién que hicieran todo este montaje para tratar de desviar una investigación que tiene que ver con el asesinato? ¿Qué se ganaba con eso? Yo eso es lo que no entiendo. Si hubieran encontrado el cuerpo en el lugar, pues ibas a ver, ¿sí? De cualquier manera, el tema de Ismael Zambada, ¿no? En Estados Unidos. Iba a ser una bomba, como lo fue, ¿no? Cuando claro, si fue una bomba. Y si hubieran encontrado el cuerpo de Héctor Melesio Cuen, pues ya la versión hubiera sido distinta, pero hay muchas dudas. Y también, bueno, y la implicación mucho más fuerte es que hay un montaje, pero también que el jefe de escoltas de Ismael Zambada era funcionario de la Fiscalía General del Estado. Era policía, ¿no? Y que hay huellas de que presuntamente lo privaron de la vida ahí, porque hay manchas hemáticas en la camioneta donde trasladaron el cuerpo de Héctor Melesio Cuen. Y bueno, porque también la Fiscalía permitió que se incinerara el cuerpo del maestro, ¿no? También. La argumentación... En un caso como esos, pues regularmente no está permitido. La argumentación que dio la Fiscalía es que le habían ordenado a la familia que no lo hiciera, pero que lo hizo. O sea, esto hay una orden judicial que no lo puede hacer, supuestamente. Habría que revisar. Milton, ¿tu conclusión? Sí, la parte que comentabas, Francisco, de Ken Salazar, recordemos cómo sale él en la embajada y da una explicación extraordinaria de por qué ellos no tienen que ver en la parte de la salida, ¿no? Pero donde se topa con pared es cuando le pregunta el reportero, oiga, pero el avión, ¿cómo entró a Estados Unidos? O sea, y ahí no supo ni qué decir. ¿Por qué? Porque devela, ahí en esa parte devela, pues, que algo sabía o algo no supo explicar el embajador. Que, por cierto, ya volvió otra vez lo mandaron a ventanilla, ¿no? Allá a la Cancillería. Okay. Entonces, ahora, en esta parte del juez, o sea, primero, ¿qué juez es, no? O sea, ¿por qué está deteniendo, o sea, las órdenes de aprehensión? Ahora, ese juez, digo, ¿va a ir a votación en el 2025 o hasta el 2027? Esa es una pregunta por la reforma judicial. Tercera pregunta, ¿se va a postular a una candidatura, o sea, para seguir siendo juez? Esa es otra pregunta. Y bueno, y en la Fiscalía, en el aspecto legal, ¿hasta dónde va a llegar la investigación? O sea, son preguntas que uno se está haciendo, ¿no? Y luego, los peritos de la Fiscalía General de la República como de la Fiscalía Estatal tienen casi siempre la misma formación, tienen casi siempre la misma el rigor metodológico. Claro, los de la Fiscalía ponen que un poco más, general un poco más, pero no hay una diferencia entre el profesionalismo. ¿Qué es lo que pasó? Pues yo creo que a los de la Fiscalía General sí los dejaron a hacer su trabajo. Ahora, aquí la pregunta es,
y las investigaciones van a ir hacia allá. O sea, ¿dónde se topó con pared? Pues, o sea, en las prisas, ¿qué fue lo que pasó? Pues, y bueno, tarde o temprano, en esta situación de la reforma judicial, que está cada vez más incesante el paro entre jueces y magistrados, este caso del juez de Sinaloa va a ser un caso de la mañanera, ¿no? O sea, lo van a sacar en la mañanera. Entonces, ¿por qué? Porque es una situación de que está deteniendo un proceso, ¿no? Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, por ejemplo, ¿qué juez, aunque sea juez de distrito, juez federal, se atreve a decirle a la Fiscalía General de la República, no te doy las órdenes de aprehensión que me pide, pero sobre todo con un fiscal de tan mano dura como es Gers Manero? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento jurídico? Nos dicen que por qué no damos el nombre del juez. No lo tenemos. No lo tenemos, ¿no? No lo tenemos el nombre. Nosotros trabajamos únicamente con la información oficial que tenemos y así lo hacemos. Pero se va a buscar un juez alternativo. En este caso no sabemos, y es lo más seguro, que a lo mejor el fiscal general, Gers Manero, pues puede inclusive proceder legalmente contra ese juez de distrito, ¿no? Todo depende de cómo estén las carpetas de investigación. Bueno, porque también, si no van bueno, sustentadas, tampoco también, te pueden dar esa es órdenes de otra. aprehensión. Pero qué casualidad. Por supuesto. Pues obsequió. Sí. Por supuesto, sí. Sí, pero qué casualidad que en un tema tan delicado, Pues sí, pero no por tema que se delicado. salió absolutamente de control, pues resulta que un juez dice no. Primero una fiscal que dice, es que le quisieron robar el carro, y ya denle vuelta a la página, pues fíjese que no. Que llegó vivo, pues fíjese que no, dice la clínica llegó muerto. Sí. Y así sucesivamente. Digo, ¿para qué? O sea, no podemos nosotros especular si no tenemos el dato oficial fuerte, pero pregunta tú en la calle y la calle te va a contestar inmediatamente. Sería bueno que el juez precisara, Francisco, también las razones por las cuales no obsequió esta orden de aprehensión. Y hacerle una invitación, a que venga a este espacio. Claro. A decir, ¿no? Entonces, esto va a tener consecuencias jurídicas y políticas más allá de lo que nos imaginamos, sinceramente. Javier, comentarios tiene finales. Muchas implicaciones. Él no puede dar declaraciones. Él lo único que dice es lee la solicitud, en que se sustenta el Ministerio Público para obsequiarle la solicitud, ¿no? Pero si ve una serie de omisiones, errores que no justifiquen o no den sustento, tampoco puedes hacer otro montaje. Te puedes meter en problemas, ¿no? Claro. Y más con lo observados que están ahorita los jueces federales. Así es, que no son de supuestos, tienen que demostrarle que efectivamente son los hechos como dice hoy la Federación. Esto lo veremos si les obsequian las órdenes de aprehensión y vemos cuáles van a ser los elementos que tienen las investigaciones. Así es. Porque son dos versiones distintas de dos autoridades judiciales. Que si quien le ordena a los jueces federales, bueno, pues está la Suprema... El Consejo de la Judicatura. Sí, hay varios consejos, pero por eso hay instancias. Si este juez no, pues te puedes ir a otra instancia y revisan si el criterio del juez está bien sustentado, ¿no? Ok. ¿Tus comentarios finales, Milton? Bueno, yo creo que obviamente va a haber este cambio en la cuestión de la carpeta de investigación, de enviarlo a otro juez, o sea, un juez alternativo. Yo creo que la Fiscalía General de la República pues está dinamizando esta investigación y bueno, vamos a ver qué tipo de implicaciones y la investigación hasta dónde llega pues. Y obviamente las autoridades de Fiscalía General del Estado pues saldrán y explicarán esa parte, ¿no? Todo lo que ha venido pasando. Y bueno, lo hemos dicho, o sea, el evento del 25 de julio fue un evento que cambió estructuras de influencia, de lo que sea, y ese reacomodo todavía no termina de darse. Entonces, como decía Gramsci, entre lo nuevo y lo viejo, o sea, entre lo nuevo y lo que ya fue, suceden cosas. Y bueno, están sucediendo. Francisco, tu comentario final. La exfiscal Sara Bruna, cuando ya presentó su renuncia como fiscal, después de que el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que
había tenido una conversación telefónica de 5 minutos con ella y que él le había sugerido, no ordenado, porque dice la fiscalía es independiente, autónomo. Y en 5 minutos pues le dijo, está bien. Nada más que cuando Sara Bruna da la cara ya para retirarse, dice, yo me voy con mi conciencia tranquila porque hice muy bien mi trabajo. El otro abogado que era ahí vicefiscal o algo, Damaso. Sí, Damaso, vicefiscal general. Sigue siendo. Él, Sigue siendo. después cuando andaba buscando ser siguiente fiscal, pues él declaró que ellos habían hecho bien su trabajo y que de hecho la Fiscalía General de la República había llegado a esas conclusiones gracias a la información que ellos les habían aportado. Pues ya vimos que no. Imagínense ustedes que el Congreso del Estado, o quien ustedes gusten, hubieran avalado que Damaso, el licenciado Damaso, hubiera seguido de fiscal, ¿cómo estuviera ahorita todo esto? Ahora, habría que preguntar aquí, aunque el caso lo atrajo la FGR, ¿qué va a decir el día de hoy la fiscal? Sí. Que ya era funcionaria también. Fiscal en la zona centro. Era vicefiscal. Bueno. Vicefiscal. Bueno. 30 segundos, Javier. Sí, hay muchas implicaciones y muchas responsabilidades, y esto lo vamos a ver si efectivamente las investigaciones que está haciendo la Federación tienen el sustento necesario. Por los datos que ha dado, pues hasta estos momentos son creíbles, pero esto lo tendrá que determinar un juez si las pruebas que presentan son suficientes, y no podemos decir que el juez que está negando darles la suya no tenga la razón. No lo sabemos. ¿No? Así es, él tiene su razón jurídica, por qué motivo no ha querido dar estas órdenes de aprehensión. Veremos si otro juez analiza y tiene criterios distintos en la interpretación de la ley. Así es. Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos, Sí, Milton. igual coincido, el criterio del juez, o sea, cuál fue su criterio para decir, hey, no salen todas las órdenes de aprehensión. Y bueno, también ver si ese juez va a ir a la elección en el 25, en el 27, y si va a ser electo. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Pues aunque se tarda semanas la Fiscalía General de la República en dar a conocer públicamente sus investigaciones sobre el caso de Melesio, pues cada vez que transcurre el tiempo y da un nuevo anuncio, simbra, como simbró ayer prácticamente a todo Sinaloa, e inclusive fue nota, como le llaman, nacional, sobre la situación que informó el fiscal Gers Manero en torno a este caso, sobre las huellas hemáticas que encontraron de Cuen y del otro ex policía judicial, pero también la revelación de que un juez había negado las órdenes de aprehensión, es decir, sumamente tenso este caso. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Gracias, amigas, amigos, muchas gracias por todas sus opiniones, comentarios en este tan controversial tema que seguramente seguirá dando de qué hablar. Muy pendientes a través de los noticieristas. Los dejamos bien acompañados, viene que vibra el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este gran equipo, que la pase usted de lo mejor.